días, mis hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Buenos, ahí estamos. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto poder vernos una nueva mañana en este maravilloso servicio también. Gracias a cada uno de ustedes por encontrarse aquí. Y bueno, este es el tiempo de la prédica. Y vamos a ver si nos funciona. No funciona, pero bueno. Mientras tanto, tenemos la vida. Eso es. Muy bien. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén. Bienvenidos nuevamente a este tiempo, el tiempo de la prédica. Por favor, acompáñenme en una oración. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre bendito, mi Señor amado, gracias, Dios del cielo, por su amor inmesurable, Padre Santo, por su amor eterno con cada uno de nosotros, Dios bendito. Gracias, mi Señor Dios, por la oportunidad de ser sus discípulos, por la oportunidad de estar acá, Señor Dios. Sea usted quien dirige este tiempo, Padre, que solo sea predicar su palabra, mi Señor Dios, y que sea usted el que se lleve la gloria. Por favor, sea usted quien toque los corazones de cada uno de los hermanos y me utilice, mi Señor Dios, para transmitir su mensaje. Queremos orarle también por todos los hermanos que se están reuniendo, mi Señor Dios, en Guayaquil, que se están reuniendo en Ambato, Padre, en Santo Domingo también. Gracias, Señor Dios, porque eres tú quien hace el trabajo, Padre, a través de cada uno de nosotros, Padre. Queremos orarle, mi Señor Dios, por el resto del día, que la gloria sea para usted. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy, como bien dice la Escritura, en cambio, crezcan. Entonces vamos a estar hablando sobre el crecimiento, pero específicamente vamos a estar hablando sobre cómo estamos equipados para crecer. ¿Sí? Continuamos un poco en la línea de equipados y cómo Dios nos ha equipado ya para poder seguir creciendo. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de crecer, ¿no es cierto? Es un tema bastante conocido, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos nos acordamos de las clases de ciencias naturales de la escuela. ¿Quién conoce, quién se acuerda cuál es el ciclo vital de los seres vivos? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí les puse una plantita, ¿no es cierto? Entonces está germinando, empieza a crecer, ¿no es cierto? Por aquí florece y finalmente tenemos el árbol, ¿no es cierto? Eso es lo esperado. Ese es el proceso normal de todo ser vivo, ¿no es cierto? Ahora, una característica del crecimiento es que solamente ocurre en organismos que están vivos, ¿no es cierto? Puede parecer lógico, pero es importante. Por ejemplo, este atril o púlpito, ya lo hicieron así, nunca va a crecer, ¿no es cierto? No es que de repente va a ser más grande, ¿no es cierto? Este edificio ya está construido, ¿no es cierto? No es que de repente un día vamos a llegar y tiene otro auditorio por acá, otro por allá, ¿no es cierto? Va a ser igual. Entonces, lo inanimado, aquello que no tiene vida, una vez que ya está hecho, ya no crece. Pero en cambio los seres vivos crecen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un ser vivo deja de crecer? ¿Qué significaría? Exacto, una de dos, o que está enfermo o que ya pasó al cielo de los capibaras, ¿no es cierto? Ya está en otro estado, ¿no es cierto? Ahora, eso es lo que normalmente pasa con la vida natural. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? De la misma manera, tú naces, ¿no es cierto? Naciste en la vida espiritual y si tienes vida espiritual, debes crecer espiritualmente. ¿Qué pasa si no hay crecimiento espiritual? Significa que estás enfermo espiritualmente. Significa que algo no está funcionando bien, te faltan vitaminas, ¿no es cierto? Te falta el mulgatol, creo que le llaman ahora, ¿no es cierto? Antes era el Scott, ¿no es cierto? Esa bebida feísima que le daban a los niños, ¿no es cierto? Pero le daban eso ¿por qué? Porque era para que crezcas, ¿no es cierto? Porque si un niño no crece, algo no está funcionando bien. Y espiritualmente, si no estás creciendo, algo no está bien tampoco, ¿no es cierto? Los papás, tal vez, algún papá o mamá me podría explicar esto, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda? Esta línea de crecimiento. La línea de crecimiento, ¿no es cierto? La curva de crecimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, yo todavía no soy papá, pero tengo sobrinos, ¿no es cierto? He visto estas cosas. Y he visto que cada vez que mis sobrinos los llevan al control, los pesan, los miden y van marcando, ¿no es cierto? Van marcando y van viendo qué tan cerca están yendo de acuerdo a esto. ¿Qué pasa si un niño va en esta dirección? Algo está mal, ¿no es cierto? Algo tal vez hay que ajustar, ¿no es cierto? Entonces igual, le mandan vitaminas, algo está pasando, ¿no es cierto? Ahora, si el crecimiento físico es algo que nos preocupa,
¿No deberíamos también preocuparnos por el crecimiento espiritual? ¿No debería ser una preocupación nuestra el pensar, oye, ¿será que estoy creciendo espiritualmente? ¿Será que no he crecido? ¿Será que me he estancado? ¿Necesito vitaminas? Y bueno, la prédica de hoy no es específicamente sobre crecimiento. Esa es otra prédica y más larga. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo estamos equipados para eso. Pero así como esta línea es una referencia de cómo estamos, hay varias escrituras, pero esta primera escritura en Gálatas 5, 22, 23 es una pequeña guía o un estándar de cómo nos puede ayudar a saber si estamos creciendo o no. Gálatas 5, 22, 23, gracias por esos ánimos. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y sé que ya lo conocemos, ¿no? Ya conocemos esta escritura. Pero si regresamos un poquito, recordamos que lo normal del proceso de crecimiento es llegar a tener fruto. De la misma manera, en nuestra vida espiritual lo normal es que empieces a dar fruto. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar esto como un estándar para saber si he estado creciendo? Poniendo intervalos. Por ejemplo, de enero hasta el día de hoy, hasta agosto, en amor, puedes preguntarte, ¿he crecido en amor en este año? Cada vez demuestro más mi amor hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis padres. Amo más a los hermanos de la congregación. Demuestro más amor en mi trabajo a las personas que no conozco. ¿Sí? ¿Cómo están siendo mis actos? ¿He crecido en amor o no he crecido en amor? ¿Qué más nos dice? No, vamos a pasar a paz, por ejemplo. De enero hasta acá. He crecido en paz, tal vez en confianza, que a pesar de las circunstancias, Dios está en control de todo y que puedo tener paz en cualquier situación. He crecido en esa área de enero para acá. Esa es una forma en la que podemos ir midiendo, ¿no? A lo mejor dándonos cuenta si hemos crecido o no. ¿Qué más tenemos? Paciencia, paciencia. ¿No es cierto, padre? ¿No es cierto? Es de agosto acá, eres más paciente con tus hijos, ¿no es cierto? Cuando se equivocan, cuando hacen algo malo, entre esposos tal vez, o hijos también con los padres, ¿no es cierto? Son más pacientes cuando tu papá o tu mamá encuentra el Facebook, el Netflix, ¿no es cierto? Y te pide ayuda, ¿no es cierto? Eres más paciente con eso de tener hasta acá, a lo mejor. O cuando llega tu compañero de trabajo que no soportas, ahora eres más paciente también. ¿Cómo estás con esa? ¿Cómo estás? Gentileza, ¿no es cierto? Algunas personas dicen amabilidad. ¿Eres más amable? ¿No es cierto? De enero hasta acá, por ejemplo, en enero solo saludabas a los servidores de afuera, ¿no es cierto? Y después te sentabas por ahí. Pero ahora ya no. Ahora llegas, empiezas a saludar a los hermanos que no conoces. Y antes solamente dabas la mano, ahora ya les abrazas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás siendo más gentil, más amable tal vez? Y vamos con humildad, humildad. Sí, estoy siendo más humilde, de enero hasta acá lo mejor. Sí, cuando alguien me llama la atención o me muestra la Biblia, lo acepto de mejor manera. O a lo mejor me cuesta, o a lo mejor sigo como, ¿sí? Si alguien menor a ti, en edad o en conocimiento bíblico, te hace una muestra, te ayuda a ver algo que está fallando en tu vida, ¿cómo lo haces? ¿Lo aceptas tal vez? ¿O a lo mejor te cuesta también? Muy bien, entonces todas estas cosas son simplemente estándares que nos pueden ayudar a saber si estás creciendo. Ahora, personalmente, demos paso a los problemas técnicos. Vamos a ver cómo están en su paciencia. ¿Listo? Muy bien, gracias. Gracias, Rubén. Perfecto, entonces, no sé si me entendiste, ¿no? Pero la Biblia sirve para eso, para ayudarnos a ver cómo estamos espiritualmente y si estamos creciendo o no. Entonces, no sé tú, pero yo hice este ejercicio y algunas cosas he podido crecer un poquito, pero en otras me he estancado. Entonces, necesito seguir creciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si me he estancado en la mayoría de estas, necesito tomar acciones. Pero algo muy grave sería que no solo que no he crecido, o no solo que me he estancado, sino a lo mejor que estoy retrocediendo, ¿no? Que a lo mejor desde acá ya doy menos amor, o soy menos paciente, o soy menos humilde. Eso no solamente sería muestra de que estás estancado espiritualmente en tu crecimiento, sino que al contrario, tal vez estás muriendo espiritualmente. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces, esta es, como les decía, solamente una forma en la que puedes hacer un diagnóstico de cómo estás. Pero ahora sí, vamos al punto número 1 y ahora entender cómo es que Dios nos ha equipado para crecer.
Punto número 1, equipados con dones espirituales. ¿Muy bien? Entonces, la primera escritura está en 1 de Pedro 4, del 10 al 11. ¿Ok? Vamos a ver dos escrituras específicas sobre los dones. Sé que también ya lo hemos escuchado, pero vamos a ver. 1 de Pedro 4, 10 al 11 dice: Dios, de su gran variedad de dones, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Muy bien, nuevamente ahora, ¿qué podemos encontrar en esta escritura? Dice, de su gran variedad de dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay? 1, 2, 5. Muchísimos. Una gran variedad de dones espirituales. ¿Por qué es importante? Porque a veces creemos que solo el que predica, solo el que lidera, solo el que sirve, tiene don espiritual. Y si yo no tengo uno de esos tres dones, entonces siento que ya no tengo dones. No, tenemos que sacar esa idea de nuestra cabeza. Porque hay una gran cantidad de dones espirituales. No solo los que son más visibles. ¿Ok? Segundo dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos discípulos somos en la Iglesia de Cristo Internacional en Quito, Ecuador? 300 aproximadamente. ¿Cuántos discípulos con al menos un don debe existir en la Iglesia de Cristo tradicional? 300, ¿no es cierto? Tenemos 300 hermanos con al menos un don cada uno. La pregunta es, ¿dónde están esos dones? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te dio? Y es importante que tú entiendas esto, porque tú puedes pensar, no, es que soy un bebé en la fe, entonces todavía no tengo dones. Los tienes. Dios te dio al menos un don y necesitas aprender a utilizarlo. Eso es muy importante para nosotros. Así que nadie puede decir que no tiene una forma de aportar dentro de la charla o dentro del ministerio en el que estás. Porque Dios te ha capacitado, ya te ha equipado para hacer una acción y para trabajar dentro de donde estás. Segundo, nos dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y aquí viene nuevamente, Dios no solo te ha dado un don, te está diciendo, úsalo. Y úsalo bien, ¿no es cierto? Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es tu rol dentro de tu charla? ¿Cuál es el don que tienes y cómo lo estás usando dentro de tu charla? ¿O tu don solamente es llegar y, perdón, pero ocupar un espacio? ¿Sí? ¿O tu don es llegar y comer todo lo que traen los hermanos? Y hasta ahí. ¿No? ¿Cuál es tu don y cómo lo estás utilizando? Mi hermano, si Dios te permitió el privilegio de bautizarte y te puso en una charla o en un ministerio y te dio un don, es porque tú tienes que influir y utilizar tu don en tu charla. Imagínate esto, Dios crea una charla y pone ahí una persona que tiene la capacidad de animar. Y Dios dice, muy bien, esta persona es la que va a animar al resto de la charla o enseñar a los demás a cómo deben animar. Y si esta persona no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Es culpa de ella? No es culpa de ella porque no anima. No, la Escritura no dice que Dios dio a los líderes dones. Dice que dio a cada discípulo. Ahora, ¿cuál es el problema si tú tienes un don y no lo utilizas? ¿Dios está perdiendo de algo contigo? No. Dios tiene el poder de levantar otro discípulo y darle a él el don que tú no estás utilizando. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú estás perdiendo la oportunidad de ser utilizado por Dios en ese don que tienes. Entonces quiero animarte a que revises qué es lo que estás haciendo. El no utilizar tus dones espirituales es desperdiciar tu vida espiritual, es desperdiciar tu vida, porque puedes hacer grandes cosas, lo que Dios quiera que tú hagas, pero por favor es necesario que lo hagas y que lo hagas bien. Ahora, ¿para qué sirven los dones espirituales? ¿Para servirme a mí mismo? Para darle gloria a Dios y para servir a los demás, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo el don de animar, pues ¿de quién tengo que animar? A los demás, ¿no es cierto? No sea que te pongas un espejo y te animes a ti solito, ¿no es cierto? Sino a los hermanos. Si tienes el don de dar, ¿a quién tienes que dar? A los hermanos, ¿no es cierto? Si tienes el don de predicar también, ¿a quién debes predicar? A los hermanos. Y etcétera, y todos los dones que tengas, ¿a quién debe ir ese don? A tus hermanos, a tu charla y a tu ministerio. Amén.
Y aquí hay dos ejemplos. Nos dice, si sabes hablar en público, habla como si Dios mismo estuviera hablando de ti. Y si puedes ayudar, hazlo con todas las fuerzas. Y aquí viene nuevamente lo importante, con todo esto, que le des gloria a Dios. Ese es el resultado final. Amén. Vamos a hablar un poquito más. Romanos 12, del 6 al 8, que nos habla también de los dones, pero nos ayuda a entender un poco más. Romanos 12, 6 al 8 nos dice, Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Vamos a quedarnos hasta ahí. La escritura anterior nos decía que Dios nos ha dado a cada uno un don, ¿no es cierto? Pero la escritura de Romanos nos dice, nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Entonces, si bien puedes tener mínimo un don, en realidad cada uno tal vez tiene varios dones. Un hermano hablaba sobre que tenemos dones dominantes y otros dones que no son tan dominantes. ¿Qué significa esto? Tu don dominante es aquello que se va a notar más y que va a ser más fácil para ti realizarlo. Por ejemplo, para mí un don dominante es enseñar. Yo amo dar estudios bíblicos. Me encanta sentarme con alguien y poder explicarle algo de las escrituras. Eso es lo que me es fácil para mí. Entonces, ese es un don dominante en mi caso. ¿Cuál es un don no dominante en mi caso? El liderazgo, ¿no es cierto? Y ya lo he dicho muchas veces, y ya me han dicho, no lo digas, pero es un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es un don dominante? Porque puedo hacerlo a través de Dios, pero no es lo que me agrada, no es lo que sale más natural. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Dios puede llevarse la gloria y Dios puede utilizar. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? No solo tienes que averiguar cuál es tu don, averigua cuál es tu don dominante, pero también cuáles son los otros dones no dominantes que tienes. Y con cualquiera de ellos, Dios te puede utilizar. ¿Sí? Dios te puede utilizar y Dios puede llevarse la gloria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Listo, muy bien. Y aquí nos dan nuevos ejemplos, ¿no es cierto? El que profetiza, pues que hable con toda la fe que Dios le da. Si tu don es servir, sírvulos bien. Si eres un maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si te dio la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. Ahora, ¿por qué subrayé estas partecitas? Porque cualquiera que sea el don que Dios, o los dones que Dios te dio, hazlo con fe, hazlo bien, anima a los hermanos, hazlo con generosidad, toma la responsabilidad en serio del don que tengas y hazlo con gusto. En cualquiera que sean los dones que Dios te haya dado, practica lo que dice el Escritura. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces, nuevamente, nadie puede decir que no tiene dones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó claro esa parte? Ahora, a veces podemos pensar, bueno, los dones de la iglesia, ¿los dones son solamente para la iglesia? ¿Puedo honrar a Dios solamente dentro de la iglesia? Hay una palabra que es vocación, ¿no es cierto? Y esta es una definición que encontré en internet. Dice, la vocación es el deseo e inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o opción. El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín vocatio, y los religiosos lo entienden como el llamado de Dios para realizar alguna tarea, o simplemente para predicar su palabra. ¿Qué es una vocación? Es una inclinación natural, algo que te sale fácilmente. Pero también en esta parte nos dicen, aquí nos llaman religiosos, dejemos de pasar, aquí no pasa nada. Pero dice, es un llamado de Dios para realizar alguna actividad. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿No has sentido? ¿Has sentido que Dios te está llamando a realizar alguna acción? ¿No? ¿Sí? Bueno, hay algo interesante, ¿no? Podemos pensar nuevamente, el servicio y los dones son solo para la iglesia. ¿No? Por ejemplo, mi vocación es ser docente, yo soy profesor de vocación, esa es mi profesión, de hecho soy profesor. Ahora, yo puedo honrar a Dios con mi profesión también, ¿sí? Ahora, Dios en mi caso me sacó por un momento de mi vocación natural y la utilizó para el reino. Pero tú, en donde estés, en la vocación que tengas, Dios puede utilizarte para darle gloria a donde quiera que estés. Así que si eres un ingeniero, si eres una dentista, si eres un médico, si eres una enfermera, si eres un albañil, si eres tal vez una costurera, Dios puede utilizarte para darse gloria de ti. Y tú puedes honrar a Dios con tu profesión. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás honrando a Dios con tu vocación y con tu profesión? Eso es importante. Y aquí puse una expresión. Ahí por ahí que sí. ¿Listo?
Indignación santa. ¿Te ha pasado que estás dentro de la iglesia y ves que algo pasa por ahí y dices, esto está mal, no deberían hacer estas cosas? Y te enojas, ¿no? Y dices, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Te ha pasado? Sí, ¿no es cierto? Sí, porque dices, ¿por qué el que predica está diciendo eso? ¿Por qué los que cantan así? ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Te ha pasado? ¿Por qué ir de charlas esto y no debería hacer esto? ¿Te ha pasado? Bueno, ¿por qué se llama indignación santa? Nos explicaba un hermano que esto es simplemente lo siguiente. Cuando tú tienes un don, tienes la capacidad y la sensibilidad de ver cuando algo se hace mal. Pero ¿cuál es el llamado que tienes ahí de Dios? Es hacer algo con respecto a eso. ¿Sí? Y ayudar con respecto a esa necesidad. ¿Cuál es el problema con la indignación santa? Cuando solamente te quedas en la indignación y lo único que haces es criticar, ¿no es cierto? Y enojarte. Y después simplemente eres una raíz de amargura y en vez de decir, esto se podría hacer mejor, mira, vamos a ayudar a hacerlo mejor, lo único que dices es, no, eso lo hacen mal. Y en vez de decirle a la persona, lo dices a todos los demás. Y eso se genera, ¿qué? Una raíz de amargura en toda la gente. Eso es lo que estaría mal. Pero lo correcto con tu indignación santa, ¿qué es? Ayudar, ¿no es cierto? Y hacer lo que te toca hacer. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a respirar. Respiren conmigo, por favor. Manténganlo. Suéltenlo. Listo. Muy bien. Una última vez. Vamos. Respiren conmigo. Manténganlo. Suéltenlo. Muy bien. Vamos a ir a la segunda parte. Segundo punto. Lávate las manos. ¿Qué tiene que ver lávate las manos con estar equipado para servir? ¿Alguno de ustedes le han pedido que prepare un sándwich? Muy bien, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de poner tus delicadas manos encima de los alimentos? Lavarte las manos. ¿Por qué? Por higiene, ¿cierto? Por higiene, porque tus manos pueden haber tocado cosas que no quisieras meter a tu boca, ¿no es cierto? Ahora, cuando servimos a Dios, también necesitamos lavarnos las manos. ¿Qué significa esto? Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y esta escritura es muy importante con respecto al crecimiento, porque una de las cosas que más nos impide crecer y servir es el pecado. El pecado y nuestra lealtad dividida entre Dios y el mundo. Y esto es algo que necesitamos, mis hermanos, tener mucho cuidado. A mí me ha pasado, Dios me ha permitido constantemente estar, por ejemplo, predicando. Pero recuerdo hace muchos años que alguien alguna vez me dijo, mira, me gustaría que puedas predicar. Y recuerdo que yo no estaba pasando un buen momento, yo no estaba bien. Y mi respuesta fue, mira, en este momento no, pero más adelante tal vez. Y fue lo correcto, porque no debía haber predicado si no me encontraba bien. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hubiera pasado si la próxima vez que me hubieran dicho, mira, queremos que prediques, les hubiera dicho, no, es que sigo estando mal? Ahí hubiera estado el problema. Ahora la pregunta para ti es, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, quiero que sirvas de esta forma? ¿Y cuánto tiempo has pasado mal todavía? ¿Cuánto tiempo has tardado en volver, en cambiar y arrepentirte para servir la próxima vez? Eso es algo que tienes que tener cuidado. Lo que te impide servir a Dios y utilizar tus dones es tu pecado. Y es que muchas veces no quieres arrepentirte de esas cosas que te están atando. Y necesitas cambiar eso. También nos dice, la lealtad que está dividida entre Dios y el mundo. Tenemos grandes hermanos aquí con grandes dones, pero el mundo nos está trayendo hacia afuera. Y a veces invertimos todos nuestros dones en el mundo e invertimos cero en la congregación o cero en el trabajo de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te has dado cuenta de eso? Mis hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, porque el mundo siempre va a estar luchando por llevarse nuestro corazón y nuestros dones. Pero no olvides que ese don que tienes y con el que estás sirviendo en el mundo es el don que Dios te dio. Y te lo dio para que sirvas a tus hermanos. Entonces no utilices mal aquello que Dios te dio. Y no solo eso, vivimos en este mundo, en esta carrera, en la que nos llama a ser exitosos nuevamente. Pero eso nos aparta, o nos puede estar apartando de Dios si no lo hacemos de manera correcta. Tristemente, ¿cuántos universitarios
aparte de su carrera, he escuchado muchas veces, un curso más, algo más, esto, el otro, y no tienen tiempo para un discipulado, no tienen tiempo para una charla. Realmente no tienes tiempo, simplemente tu enfoque es diferente. Tu lealtad ya no está en Dios, tu lealtad está en lo que el mundo te ofrece y en beneficiarte a ti mismo. ¿Cuántos casados tal vez ya tienen su trabajo, ya tienen su negocio, pero están buscando más y más y más, pero no tienen tiempo para su charla, no tienen tiempo para compartir la fe, no tienen tiempo para un discipulado? Estos hermanos va a ser difícil tal vez que sirvan. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida. Quiero preguntarte, ¿en dónde está tu lealtad? ¿Y en dónde estás utilizando los dones que Dios te ha dado? Y en este tiempo incluso necesitamos tener cuidado con qué voz es la que estamos escuchando. Porque podemos tener la Biblia y sabemos que esa es la palabra de Dios, pero también tenemos muchas voces del mundo que nos hablan, ¿no es cierto? Y especialmente jóvenes universitarios, ahora hay muchas voces que nos hablan. Pero ¿a qué voz estás prestando más atención? ¿A qué voz estás prestando más oído? Por eso puse Isaías 48. Dice la Escritura, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Está mal que escuches más al mundo de lo que escuchas a Dios. Está mal que escuches más las teorías del mundo que lo que dedicas a estudiar la palabra de Dios. Está incluso mal que los pongas al mismo nivel, porque la palabra de Dios siempre va a estar por encima de todo y va a permanecer por todo. De aquí a 10 años, las teorías que ahora están en boga en el mundo van a cambiar y van a ser nuevas. En otros 10 años van a ser otras. Pero la palabra de Dios va a seguir exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Ahora, hay algo más importante también que necesitamos tener cuidado. Mateo 16:26 nos dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Con respecto nuevamente a lo de nuestra lealtad, ¿dónde está tu lealtad? Si está más en el mundo que en Dios, cuidado, porque en realidad lo que puede estar en juego es tu propia alma. ¿Sí? Así que ten cuidado. Ahora podemos pensar, bueno, David, mi lealtad sí está dividida entre Dios y el mundo, quiero ser amigo David del mundo, quiero encontrar un equilibrio, pero un poquito más arriba de Santiago, en Santiago 4, del 4 al 6 nos dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mi hermano, si tu lealtad está dividida, estás en peligro. Ten cuidado. En esta nueva época podemos pensar, si quiero llegar a un equilibrio, ¿no? Quiero escuchar lo que dice el mundo, escuchar lo que dice Dios y llegar a un acuerdo. No va a pasar. En algún momento tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a escuchar al mundo o vas a escuchar a Dios? Pero ten en cuenta que si escuchas al mundo, te conviertes automáticamente en enemigo de Dios. Y entonces tus dones nuevamente no van a servir para lo que debe servir. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nos impide servir y utilizar los dones? El pecado y la amistad con el mundo. ¿Estamos hasta ahí? Pero otra cosa que también nos impide crecer espiritualmente es el orgullo. Dios se opone a los orgullosos. Un hermano escuchaba una predica esta semana y ese hermano decía, aquello que crees que sabes de Dios te impide aprender lo que Dios te quiere enseñar. Y eso es muy cierto. Principalmente cuidado, hermanos, que tienen varios años en la fe, que ya tienen un conocimiento bíblico. Ten mucho cuidado con el orgullo. Ten mucho cuidado con creer que ya sabes lo suficiente. Ten mucho cuidado con creer que este joven más joven que viene en la fe o con menos experiencia que yo no me puede venir a mí a enseñar. Ten cuidado con ese pensamiento, porque no es el joven el que te está enseñando, es Dios a través de ese joven. En cambio, una persona que aprende es una persona que es humilde, ¿sí? Que escucha de cualquier persona, que escucha y que es capaz de discernir entre la palabra de Dios y que no se encuentra atado a los estándares de este mundo. Así que si el orgullo es un problema tuyo, por favor, ten cuidado, porque eso te va a impedir crecer. Hay otra cosa que también nos impide crecer. Efesios 4:32
nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La falta de perdón también te impide crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que te ata a tu pasado. Es algo que te ata a las heridas y no te deja avanzar. Es un lastre que no te deja avanzar hacia adelante. En nuestra iglesia tenemos una gran historia. Más de 28, tal vez 28 años en la fe, ¿no es cierto? Y hace 20 años pasaron cosas difíciles. Muchos hemos ido, me han vuelto, y muchos tal vez tienen heridas del pasado. Pero es triste que a lo mejor tu cristianismo se haya detenido hace 20 años porque no eres capaz de perdonar lo que ya pasó hace 20 años. Necesitamos perdonar, mis hermanos. Y ciertamente, muchos han sido heridos dentro de la congregación. Pero ¿cuánto tiempo más va a seguir siendo esa una excusa para no crecer y para no seguir adelante? Y ojo, el dolor que sientes es real. Lo que pasó es real. Pero solo tú tienes la decisión de salir de esa cárcel y seguir adelante. Así que es hora de avanzar, mis hermanos. Es hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Porque eso es lo que nos dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Mis hermanos, no sé cuánto tiempo tengas hacia atrás en la fe, pero Dios tiene mucho más para ti hacia adelante. Y te animo, deja todo lo que te está estorbando atrás y corre hacia adelante. Porque las promesas que Dios tiene para ti siguen siendo increíbles. Amén. Entonces, para resumir, Dios ya nos ha dado dones, nos ha dado vocación y nos ha enseñado también que necesitamos despojarnos de varias cosas para seguir creciendo. Amén. Último punto. Y con esto se va del almuerzo. Bueno, último punto. Punto número 3. El crecimiento viene de Él y es para Él también. Con todo esto que tal vez te comparto, puedes pensar, no, pues que ahora mi carga es crecer, ahora mi carga es seguir adelante, y puedes sentir que es un gran peso. ¿Pero acaso la planta está cada día cogiendo y poniéndose células encima para crecer? ¿Acaso el niño está preocupado, tengo que crecer hoy 1 centímetro más? No, la vida que está dentro de él lo hace crecer. De la misma manera, la vida del Espíritu Santo que Dios te ha puesto en ti, te hace crecer. Porque es Él el que da el crecimiento. Y nos dice 1 Corintios 6, 13, 6 a 7, en versión Reina Valera contemporánea, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Mi hermano, no es tu responsabilidad crecer. Tu responsabilidad es descubrir tu don y aprender a utilizarlo. Tu responsabilidad es dejar atrás el pecado, perdonar y avanzar. ¿Y sabes qué? Dios te va a ir dando lo que necesitas. Dios te va a ir formando, como el hombre, como la mujer de Dios, que hará cosas increíbles para Él. Entonces necesitamos entender esto, que es Él el que da el crecimiento. Pero no solo eso, Filipenses 1:6 nos dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra de ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Quién empezó la obra? ¿Quién la continúa? ¿Y quién la terminará? Mis hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para crecer. Estamos completamente equipados para crecer porque tenemos un Dios increíble. Ahora, si Dios es el que empieza, Dios la continúa y Dios la termina, si tú no estás creciendo, te estás oponiendo a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Te estás oponiendo al plan de Dios para tu vida. Así que no te opongas al plan de Dios. No te resistas al plan de Dios. Simplemente permite que Dios te siga utilizando y te lleve a donde Él quiera llevarte. ¿Sí? Muy bien, sigamos practicando la paciencia. Gracias. Por ejemplo, si alguien tiene el don de servir, el don de donar micrófonos, por ejemplo, este es un momento, ¿no es cierto? Este es un momento para poner ese don al servicio de Dios también. ¿Cómo? Sí, si Dios te ha dado el don de donar micrófonos, consolas, juguetes para niños, también todo. Y después le pueden preguntar a Anthony también toda la lista. Adelante, Dios te puede utilizar poderosamente. Muy bien, mis
hermanos, entonces, vamos con la última escritura de esta mañana. Mateo 28, del 19 al 20. Uy, esta escritura siempre lo utilizan para hacernos sentir que no estamos haciendo el trabajo. Tranquilo, también hay una promesa aquí. Mateo 28, 19, 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, ya habíamos hablado la semana pasada de que tienes todo lo necesario para tu vida espiritual. Y hoy hemos visto que estás también completamente equipado para crecer. Si no estás creciendo, algo está funcionando mal en tu vida. Pero hoy es el tiempo de arrepentirse y dejar que Dios te utilice para crecer. Y que sea Él el que te lleve. Pero esta promesa es increíble. Dice, cumple y haz lo que Dios te manda y yo estaré con ustedes todos los días. Amén. Mi hermano, esta no es una batalla que vivimos solos. Tenemos todo lo que necesitamos y tenemos a un Dios que es el que nos provee y nos da lo suficiente y mucho más de eso. Entonces solamente quiero animarte a eso, a que puedas vivir, a que puedas seguir creciendo y disfrutar el cristianismo. Pero ten cuidado, deja atrás el pecado, perdona y permite que Dios se glorifique a través de tu vida. Es lo que quería compartirles, mis hermanos, en esta mañana. Muchas gracias y que la gloria sea para Dios. Sabores de Ecuador. Hoy nos embarcaremos en un museo para descubrir estos platos típicos de esta hermosa nación. Desde las hectáreas a los jardines. Ecuador tiene una rica diversidad gastronómica que promete deleitar nuestras almas. Acompáñennos en esta aventura. Empecemos por el encebollado, un plato sabroso que lleva yuca, pescado, cebolla colorada. Una delicia de sabor. Para muchos es el plato nacional. Bueno, yo tanto amando la costa colombiana, donde hay los hermanos, y nos vemos a todo el Ecuador y a todo el mundo. Buenos días, nuestra iglesia es maravillosa. Tenemos esa dicha, nuestro culto, nuestra iglesia es una maravilla. Y nuestro Cristo de nuestro Ecuador es una maravilla de tortillas y nachos. Bienvenidos a mi país a saborear platos y bienvenidos. Bienvenidos a mi querido país, Quito, Ecuador. Les invito a saborear el plato es un cevichocho, tomate con cebolla, con salsa de tomate y cueritos de chancho. Les
También tiene eso, es un plato de interés. Bienvenida sería la mujer culturales. Gracias. Para la sede ecuatoriana de eso. Muy buenos días, mis queridos hermanos, todos los que nos visitan. Les invito a disfrutar del rico helado de paila hecho de toda clase de frutas y a saborear el producto que se desarrolla aquí en nuestro país. Las mitas son una delicia ancestral. Ingredientes estrellas y nuestro gobierno. Un bocado alto de dulce los llevarán al corazón del pueblo. Dispuesto para probar estas delicias por Esperamos desde octubre, no te olvides, del 6 al 29, aquí en Quito, Ecuador. Hasta pronto. Hola. ¡Que viva Ecuador! Aquí estamos modelando ya las